Ya, muy bien chicos. A ver, un saludo a todos mis alumnos del Colegio San Agustín. Bien, hoy día vamos a hacer el tema siguiente del curso de trigonometría, ¿no? El tema de la segunda semana. Para los chicos de quinto de secundaria. El tema es razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya, mira, repito, razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya, vamos a conocer los conceptos chicos básicos, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a empezar conociendo, a ver esto, ojalá que sepas, qué es razón, ¿no? Razón, matemáticamente hablando. Bueno, acá te he puesto. Dice, razón es un número que resulta de comparar dos cantidades mediante un cociente, ¿no? O sea, dividir. Por lo que tengo una cantidad A y una cantidad B, ¿no? Entonces, al dividir A entre B, ese cociente que te va a resultar, viene a ser llamada razón. Entonces, a R se llama razón, ya chicos. Ahí está. Muy bien. Lo que vamos justamente a hacer en este tema es comparar o hallar razones usando los lados de un triángulo rectángulo, ¿ya, chicos? Esa es la idea. Repito, lo que vamos a hacer en este tema es justamente calcular razones, pero usando los lados de un triángulo rectángulo. Entonces para eso vamos a dibujar, chicos, un triángulo rectángulo. Acá está, mira. Ya ahí está. En este caso he puesto un triángulo rectángulo de vértices A, B y C, ¿no? Donde el ángulo recto está en el vértice B. ¿Ya, chicos? En el vértice B. Muy bien. Ya, al ángulo que está en el vértice A, vamos a ponerle que sea teta, ¿de acuerdo? Ahí está, entonces vamos a indicarlo a ver. Entonces en el vértice A, el ángulo le ponemos a ver que sea teta, ¿de acuerdo? Ahí está. Y en el vértice C, el ángulo que le vamos a poner que sea, a ver, alfa, ¿de acuerdo? Ya, ahí está, alfa entonces. Muy bien. Recuerda que por geometría, a los ángulos teta y alfa se le llama ángulos agudos, ¿no? ¿Te acuerdas? Ángulos agudos. Porque deben ser ángulos que miden menos que 90 grados, de hecho, bueno, chicos. Y ahora, al lado que está frente al vértice A su longitud, le vamos a poner que sea el lado A minúscula, ¿ya? Igualmente, ¿no? Al lado que está frente a C, a su longitud le ponemos que sea el lado C minúscula. Y al lado que está frente al vértice B, le ponemos que su longitud sea B minúscula, chicos. Entonces ya tengo ahí un triángulo rectángulo con los ángulos agudos teta y alfa y los lados, ¿no? De longitudes A, B y C, ¿ya, chicos? Muy bien. Para empezar, vamos a conocer a esos lados cómo se les llama, ¿no? Vamos a recordar. Y recuerda que a los lados que forman el ángulo recto, en este caso los lados A y C, se les llama catetos, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí está, mira. Entonces A y C se llaman catetos. Acá le pongo a ver. Y al lado que está frente al ángulo recto, se le llama hipotenusa, ¿no? Entonces el lado B en este caso va a ser la hipotenusa. Entonces repito, A y C son los catetos, porque forman el ángulo recto, ¿ya? Y el lado B va a ser la hipotenusa que está frente al ángulo recto, ¿ya, chicos? Ahí está. Entonces, eso para empezar. Y recuerda, ¿no? Teta y alfa son los ángulos agudos, se dice, ¿ah? Ángulos agudos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, vamos acá a conocer un cuadrito que va a ser algo importante para nosotros, ¿no? Porque acá vamos a conocer los lados correctos respecto a cierto ángulo agudo. Por ejemplo, respecto al ángulo alfa, chicos, se dice que el lado C va a ser el cateto opuesto, ya repito, mira la figura. Respecto al ángulo alfa, entonces el cateto que está al frente, que en este caso es el lado C, va a ser el cateto opuesto, se dice, que está al frente. Y el que está adyacente, justamente se llama cateto adyacente, en este caso va a ser el lado A, ¿no? Y el lado B va a ser la hipotenusa. Estoy hablando respecto a alfa, repito, respecto entonces a alfa, C va a ser el cateto opuesto, A va a ser el cateto adyacente y B es la hipotenusa. Y respecto a teta, entonces A va a ser el cateto opuesto, ¿no es cierto? C va a ser el cateto adyacente y B va a ser la hipotenusa. A ver, ubícate bien ahí, mira, esto es importante en la pregunta, chicos. Entonces, respecto a cada ángulo hay que ubicarse bien quién es el cateto opuesto, es el que está al frente, no te olvides. Adyacente es el que está a su costado y la hipotenusa es el que está frente al ángulo recto, simplemente, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, si te acuerdas tú, hay un teorema que relaciona los tres lados, ¿no es cierto? Es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no, chicos? Ahí está, mira, Pitágoras. Vamos a recordar el teorema porque es importante. Ahora, ¿qué dice Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Repito, dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, se representa así, ¿no? En forma matemática. Diremos que b al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más c al cuadrado. Donde b es la hipotenusa, como tú puedes observar en la figura,
y A y C son los catetos, ¿de acuerdo? Entonces el teorema de Pitágoras se cumple siempre en un triángulo rectángulo, chicos, ya. Muy importante que tú lo recuerdes. Porque recuerda que conociendo dos lados del triángulo rectángulo, del tercero lo vas a hallar por el teorema de Pitágoras. Y muchos lo pueden hacer mentalmente, ¿no? Sería bueno que lo hagas mentalmente, chicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Conociendo esto ya, vamos ahora a conocer, chicos, lo importante del tema, ¿no? ¿Cuáles son? Las razones trigonométricas respecto a un ángulo agudo, en este caso respecto al ángulo teta. Aquí hemos dibujado otra vez un triángulo rectángulo de catetos A y C y hipotenusa B, ¿no? Donde teta es el ángulo agudo, ¿ya? El ángulo agudo, ¿de acuerdo? Repito, ¿ah? Tengo acá un triángulo rectángulo donde A y C son los catetos y B es la hipotenusa. Y vamos a tomar en cuenta este ángulo teta que es el ángulo agudo. Ahora, para teta, ¿quién más será? ¿Te acuerdas? Muy bien, su cateto opuesto. ¿Quién va a ser C para teta? Su cateto adyacente, perfecto, atase en algo. ¿Eh? ¿Y quién va a ser B? Su hipotenusa, muy bien, te consagraste. ¿Eh? Muy bien. Listo. Entonces, la primera razón que vas a conocer cuál es, el llamado seno, que se simboliza S-E-N, ¿no? Como sen. En este caso, ¿seno de quién? Del ángulo teta. Ahora, el seno de teta, ¿cómo lo vas a calcular? Lo vas a calcular dividiendo qué lados. O sea, una razón vas a hacer ahí. Bueno, vas a ir, chicos, el cateto opuesto a teta entre el cateto adyacente a teta, ¿no? Acá lo pondré, mira. Entonces sería, a ver, CO entre H. CO es cateto opuesto, H es hipotenusa, ¿de acuerdo? Y en nuestro caso, entonces, ¿cómo va a ser el seno de teta? Va a ser A, que es el cateto opuesto, entre B, que es la hipotenusa, ¿no? Ahí se lo vamos a colocar a ver. Entonces, en tu caso, el seno de teta va a ser A entre B. Repito, A, cateto opuesto entre hipotenusa, chicos. Eso recuerda. Siguiente razón es el llamado coseno, que lo simbolizamos con la palabra o la letra C o S, ¿no? Cos. Esto va a ser, se lee coseno de teta. Ahora, el coseno, ¿cómo lo vas a hallar? Dividiendo qué lados. Ahora vas a dividir el cateto adyacente a teta entre la hipotenusa, ¿no? Ahí está, mira. Acá lo pongo a ver. CA, que es cateto adyacente, entre H, que es hipotenusa. Y en tu caso, ¿cómo sería entonces? C entre B, ¿no? Porque para teta C va a ser, como te expliqué, cateto adyacente y B es la hipotenusa, ¿no? Entonces, el coseno de teta sería en este caso C entre B, ¿no? Ahí está. ¿Saben? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Siguiente, a ver. La tangente de teta, que así lo simboliza, ¿verdad? Tan. Tan quiere decir tangente de teta. La tangente, ¿cómo lo vas a calcular? ¿Dividiendo qué lados? Bueno, vas a en este caso dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? O sea, CO entre CA. Y en tu caso, ¿quién es el cateto opuesto? A. ¿Y quién es el adyacente? C. La tangente de teta va a ser entonces dividir A entre C. Ahí está, ¿no? A entre C. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente razón, la cotangente de teta, que simboliza cot. Cot quiere decir cotangente, en este caso de teta, ¿no? Y la cotangente, ¿cómo lo hayas? ¿Dividiendo qué lados? Ya, recordemos. Vas a ahora dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto, ¿no? CA entre CO. Y en tu caso, ¿quién es el cateto adyacente para teta? Va a ser C. ¿Y quién es el opuesto? Va a ser A. Entonces, la cotangente, ¿cómo lo hayas? C entre A. Ahí está, mira. C entre A. ¿Y, chicos? Ahí está. Muy bien. Siguiente razón. La penúltima, la secante de teta. La secante se simboliza como sec, ¿no? Sec quiere decir secante de teta. ¿Y la secante cómo lo calculas? ¿Dividiendo qué lados? La secante lo vas a hallar dividiendo la hipotenusa entre el cateto adyacente, chicos, ¿de acuerdo? H entre C sub A. Y en tu caso, ¿quién es la hipotenusa? B. ¿Y quién es el cateto adyacente? Para teta va a ser C, ¿no? Entonces la secante va a ser B entre C. Ahí está, ¿ves? B entre C. Y última razón sería, chicos, la cosecante, que lo simbolizamos como la letra CSC, ¿no? Esto quiere decir cosecante, en este caso de teta. ¿Ya? Cosecante de teta. ¿Y la cosecante cómo lo calculas? Bueno, la cosecante lo calculas dividiendo qué lados. Ahora la hipotenusa entre el cateto opuesto, chicos. O sea, H entre CO. En tu caso, ¿quién es la hipotenusa para respecto a teta? Va a ser B. ¿Y quién es el cateto opuesto respecto a teta? Va a ser A. Entonces, la cosecante, ¿cómo se halla? B entre A. Ahí está, chicos. B entre A. Entonces, ahí están las 6 razones que tienen que recordar, ¿ya, chicos? Necesariamente, ¿ya? De todas maneras.
Pero basta que recuerdes las tres primeras, las tres últimas las puedes recordar. ¿Por qué? Mira este detalle. Si te das cuenta tú, el seno cómo se halla, A entre B. Y el cosecante cómo se halla, B entre A. ¿Qué te das cuenta entonces? Que uno es el inverso del otro. O sea, se dice que son recíprocos, ¿no? Entonces, si recordamos el seno, solamente lo inviertes y tendrías la cosecante fácilmente. Igual, el coseno cómo se halla, C entre B. Y la secante cómo se halla, B entre C. Entonces, ¿qué te das cuenta? Igual, lo que se ha puesto al revés, ¿no? Se ha invertido. Entonces, si uno recuerda el coseno, fácilmente recuerda la secante, ¿no? Lo inviertas nada más. Igualmente la tangente con la cotangente. Mira, la tangente cómo se halla, A entre C. Y la cotangente cómo se halla, C entre A. ¿Y qué te das cuenta? Que igualmente es el recíproco, ¿no? Lo inverso. Entonces, si la tangente tú la recuerdas, la cotangente fácilmente sería invertirlo simplemente, ¿no, chicos? Ahí está. Entonces, esto hay que recordar, ya, para que en la pregunta, chicos, tú lo puedas hacer correctamente, ¿no? Ya, correctamente. Y siempre recuerda, ¿no? Cuando tienes un ángulo agudo teta y te piden una razón, no te piden seno, coseno, tangente cualquiera, regla, hay que hacer siempre que esté ese ángulo en un triángulo rectángulo. Siempre busca eso, chicos. En la pregunta que vamos a resolver a continuación vas a darte cuenta, ¿no? Ese detalle. ¿Ya, chicos? Entonces ahí nos quedamos, así que repasa esto en tu casa y nos vemos ya en el siguiente video que es la parte práctica, ¿ya, chicos? Donde vamos a hacer ya los ejercicios, ¿ya? Entonces ahí nos quedamos, gracias.